Entre los siglos XIII y XIV, la nación escocesa atravesó por una profunda crisis política que puso en verdadero riesgo su autonomía e independencia, al quedar bajo el dominio del rey de Inglaterra, un dominio que solo se terminaría varias décadas más tarde. ¿Cómo perdió Escocia gran parte de su autonomía? ¿Qué tan cerca estuvo de ser definitivamente anexada al reino de Inglaterra? ¿Por qué Inglaterra no pudo lograr su conquista rápida y permanente? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. A finales del siglo XIII, Escocia vivió una grave crisis sucesoria. En 1286, el rey Alejandro III había fallecido, y poco después, en 1290, su nieta, Margarita de Noruega, también sin haber dejado un sucesor. Con eso, Escocia se encontró en riesgo de caer en una guerra sucesoria, así que la nobleza escocesa pidió la mediación del rey de Inglaterra, Eduardo I, para que ayudara a elegir a quien sería el nuevo gobernante de Escocia. Sin embargo, el rey inglés quiso imponer una autoridad mayor sobre Escocia, ya que consideraba que Inglaterra tenía derechos sobre el país, con el monarca inglés como señor feudal superior, y la nobleza de Escocia, que tenía mucho que perder si se enemistaba con el rey inglés, acordaron en su mayoría reconocer el señorío superior. Aún así, Eduardo I no tomó directamente el trono escocés en ese momento, ya que existía una fuerte resistencia por parte de las más importantes familias nobles que deseaban coronarse. No tan rápido. ¿Te parece así? En 1292, Eduardo I decidió entregar el trono a Juan de Balliol, bisnieto de David I de Escocia, con lo que esperaba recibir su lealtad, pero en la práctica todo esto significaría una gran pérdida de su independencia. Así que aunque la situación de la sucesión ya había sido resuelta, Eduardo I siguió interviniendo en los asuntos escoceses, lo que causó un gran disgusto entre la nobleza. Especialmente la pretensión del rey inglés de utilizar la fuerza militar de Escocia a favor de Inglaterra y sobre todo de someter a Juan de Balliol a prestar el servicio militar en la guerra contra Francia fue lo que desató el primer levantamiento en contra del rey inglés. ¡Ahora sí te pasaste de veras! Juan de Balliol decidió ceder poder a un consejo real que pactó una alianza con Francia. En respuesta a esta decisión, el monarca inglés convocó en 1296 a sus fuerzas militares en Newcastle para emprender una campaña para someter totalmente a Escocia. El ejército escocés fue fácilmente derrotado y el rey inglés tuvo el camino abierto para conseguir la dominación total de Escocia. Aún así, a pesar de las derrotas del ejército escocés, aún quedaba una fuerte resistencia entre la población. Sin embargo, una década después de una larga lucha, en 1304, ocurrió la captura y ejecución de William Wallace, uno de los más importantes líderes de la rebelión, después de lo cual los escoceses se rindieron formalmente. Una vez afirmada su victoria, el rey Eduardo fue impulsando en Escocia la autoridad de su gobierno, al mismo tiempo que suprimía las costumbres y las leyes del territorio. Sin embargo, esta anexión no logró llegar a consolidarse total y firmemente. El dominio inglés se basó en el poder militar y la opresión de los opositores, no en un acuerdo en común, y las promesas que había hecho el rey inglés a sus seguidores escoceses no fueron cumplidas como esperaban. Muchos no se habían visto recompensados por su participación en la guerra. Además, el rey inglés decretó que los escoceses serían consultados para la formación de una nueva administración, pero los puestos más importantes estarían gestionados por ingleses. Los principales castillos seguirían bajo el control inglés y el estatus de reino de Escocia como reino desaparecería, pasando a ser denominado como una tierra perteneciente a Inglaterra, la misma denominación que recibía Irlanda. ¡Fuimos timados! ¡Timados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. Esto hizo que poco después una nueva rebelión iniciara en 1306. Robert Bruce, miembro de una de las familias que habían aspirado al trono antes de la invasión inglesa, decidió proclamarse rey y comenzó a organizar el levantamiento. Robert viajó a través de Escocia reuniendo simpatizantes, aunque al comienzo no tuvo buenos resultados. En junio de ese año, el ejército de Eduardo I sorprendió a las fuerzas de Bruce, derrotándolas completamente, y las esperanzas de una victoria rebelde casi desaparecieron. Sin embargo, Robert Bruce logró escapar y refugiarse poco antes del fallecimiento del rey inglés. Este hecho le dio motivos para impulsar nuevamente el movimiento en el norte de Escocia. ¡Ahora sí ya sacaste boleto, chamaco! Esta vez, su estrategia consistió en la demolición de castillos para impedir que el enemigo pudiera utilizarlos,
el chantaje de nobles locales para lograr su lealtad o neutralidad, la destrucción de las tierras de los enemigos y la concentración de la lucha en los bosques, en donde el terreno favorecería sus estrategias de ataque. Robert Bruce basó su supervivencia durante el conflicto en la gran movilidad de sus tropas, a diferencia del ejército real, que consistía principalmente en caballería pesada. El ejército de Robert estaba compuesto por unidades mucho más móviles, generalmente soldados con armadura ligera montados en caballos pequeños, que podían fácilmente huir o, de ser necesario, desmontar para luchar directamente. A eso se le llama estrategia. Las fuerzas rebeldes comenzaron a tener algunas victorias, y con ellas pudieron controlar diversas zonas y ciudades, lo que les ayudó a extender su influencia. Las victorias también beneficiaron los recursos financieros, ya que las treguas y los saqueos proporcionaron recursos para el mantenimiento del ejército. Además, el control de zonas estratégicas abrió el comercio con los flamencos y la Liga Asiática. Esto también contribuyó a que Flandes apoyara militarmente a los escoceses. La enemistad de los flamencos con los ingleses, unido a los tratos comerciales con Escocia, impulsaron a que se enviaran barcos de corsario al Mar del Norte y al Mar de Irlanda. Conforme el éxito de Bruce aumentaba, también crecía la cantidad de partidarios que se unían a su causa, y contó tanto con el apoyo del clan celta de los MacDonald como de grupos irlandeses que también deseaban separarse de Inglaterra. Y conmigo somos 10. Eso creo. Aunque el rey inglés aún se mantenía fuerte en el sur, los conflictos con la nobleza inglesa le impidieron reforzar sus tropas, tanto con recursos financieros como con nuevos soldados. El nuevo monarca inglés, Eduardo II, también se vio muy limitado, ya que su padre le había dejado una gran deuda, que le impidió preparar una campaña más adecuada. En junio de 1314, Robert obtuvo una gran victoria en la batalla de Bannockburn, que le dio el reconocimiento de la nobleza escocesa como su nuevo rey. Después, la toma de Berwick en 1318 significó la caída del centro de la administración inglesa en Escocia y la caída de la última de las guarniciones inglesas en terreno escocés. Las derrotas inglesas llevaron a Eduardo II a pedir sucesivas treguas, que solamente sirvieron a los escoceses para recuperar recursos y fuerzas. ¡Gracias! En 1326, Robert y el monarca francés firmaron el Tratado de Corbeil, que suponía el apoyo de Escocia a Francia en la guerra contra Inglaterra. Debido a esto, Eduardo II decidió declarar la guerra a Francia, pero sus opositores, apoyados por la corte francesa, capturaron al rey y fue depuesto en 1327. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Su hijo, Eduardo, fue nombrado rey, pero por su minoría de edad quedó bajo la tutela de su madre, Isabela. Entonces, una nueva campaña contra Escocia fue lanzada en ese mismo año, pero también fracasó rápidamente, y casi acabó con la captura de Eduardo III por los escoceses. A causa de la prolongada guerra que había fallado en su mayor parte, los regentes ingleses se vieron necesitados de dinero, por lo que accedieron más fácilmente a terminar la guerra con Escocia. Y en 1328, Robert Bruce obtuvo de Inglaterra, a través del Tratado de Northampton, el reconocimiento de la independencia de Escocia. ¡Gané! Los escoceses se comprometieron a pagar una compensación y a vincular a ambas coronas mediante el matrimonio de su príncipe heredero, así como no ayudar a los enemigos de los ingleses en Irlanda. Con esto, oficialmente, Escocia recuperó su condición de ser un estado independiente con una monarquía propia. Sin embargo, las largas guerras con Inglaterra tuvieron graves consecuencias. Escocia se había enriquecido temporalmente gracias a las alianzas y al comercio, pero también había dañado mucho su agricultura y su producción artesanal. Y aunque los escoceses lograron mantener su autonomía, las tensiones y conflictos con Inglaterra no se detuvieron. La rivalidad constante llevó a numerosas incursiones, disputas dinásticas y enfrentamientos armados a lo largo de los siglos siguientes. Los intentos de los ingleses de influir en la política escocesa continuaron, hasta que en 1603 el rey escocés Jacobo VI asumió la corona de Inglaterra, y no fue hasta 1707 que se firmaría el Acta de Unión, con el que se consolidaría la fusión de ambos reinos en uno nuevo, el de la Gran Bretaña. Saludos y muchas gracias a los miembros del canal, Joseph Wayne, Jorge Álvarez y yo. Gracias por su apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.